Bienvenidos a nuestro canal amigos traders. En esta oportunidad les queremos compartir el vocabulario que se usa frecuentemente en Forex. Si estás empezando en este mundo del trading, este vídeo te será de mucha ayuda. Es que comencemos. Análisis técnico es un sistema de predicción de precios basado en los datos históricos de cualquier activo. Principalmente se utilizan gráficas con distintos indicadores para tratar de predecir el comportamiento futuro. El análisis técnico puede dividirse en dos categorías bien diferenciadas. 1. Análisis chartista o gráfico. Se analiza exclusivamente la información aportada por los gráficos sin ninguna ayuda adicional. En este caso lo que se analizan son tendencias del mercado que pueden ser alcistas cuando el precio sube de forma prolongada, tendencia bajista cuando el precio cae de forma prolongada o bien una tendencia lateral cuando el precio apenas oscila sin una tendencia clara. 2. Análisis técnico en sentido estricto. En este caso se emplean diferentes indicadores matemáticos que resultan de las variables de los valores que se analizan. En este caso las herramientas que se utilizan son promedios móviles que pueden ser promedios móviles simples, promedios móviles ponderados o bandas de Bollinger. También se pueden utilizar osciladores que son modelos matemáticos basados en el precio y suelen graficarse debajo de la gráfica principal del precio. En este caso los más habituales son Momentum, estocástico, RSI, MACD y medias móviles. Análisis fundamental es básicamente un método de predicción del mercado, basado en noticias y acontecimientos globales y nunca en gráficos. Existen muchas herramientas de análisis para tratar de conocer el verdadero valor de una acción o divisa, y es todo aquello que pueda afectar a su valor como por ejemplo variaciones sobre el tipo de interés, evolución del PIB, Producto Interior Bruto, índice del precios al consumo, IPC, datos sobre el desempleo, datos sobre la confianza del consumidor, evolución del superávit o déficit comercial, prima de riesgo. Apalancamiento es una herramienta financiera que permite invertir una cantidad de dinero teniendo un capital real muy inferior. El apalancamiento tiene un efecto multiplicador de forma que permite multiplicar los beneficios si fue a nuestro favor o multiplicar las pérdidas si las hubiese. Viene expresado con dos cantidades numéricas superadas por 2 puntos. Por ejemplo, un apalancamiento 100 significa que podemos operar con 100 veces la cantidad del capital que tenemos disponible. Day trading o trading intradiario es un estilo de comercio en Forex que se caracteriza por realizar las compras y sus correspondientes ventas dentro del mismo día. Gap es un fenómeno normal y común tanto en la bolsa como en el mercado de divisas. Consisten en vacíos o huecos en las gráficas de cotización. En determinados momentos ocurre un desequilibrio grande entre la oferta y la demanda de forma que el precio de la cotización sube o baja de golpe, un determinado número de pips sin pasar por ningún punto intermedio. Los gaps también se conocen como slippages, deslizamientos o huecos. Los gaps suelen producirse típicamente en momentos donde el mercado registra muy poca liquidez y eso suele suceder de forma normal entre el cierre y la apertura de una sesión o en días festivos. Scalping es una forma de operar muy común entre los day traders, que consiste en operar a muy corto plazo aprovechándose de las continuas apreciaciones y depreciaciones de las divisas que se producen durante una jornada. El trader que hace scalping entra y sale varias veces al día sacando una pequeña parte de beneficio en cada operación realizada. Es una operativa muy rápida y se suelen tomar las decisiones con gráficos de entre 1 minuto y 5 minutos. Stop loss. Tipo de orden en el mercado de divisas que sirve para detener las pérdidas. La orden stop loss vale para limitar las pérdidas en caso de que el mercado avance en contra del trader. Hay que tener en cuenta que la orden stop loss es una orden que se asocia a otra orden ya creada. Se puede colocar una orden stop loss a cualquier orden ya abierta y la mayoría de los traders utilizan esta técnica para protegerse de pérdidas mayores. Take profit. Tipo de orden utilizada en Forex muy parecida a la orden stop loss, pero en vez de utilizarla para detener las pérdidas, se utiliza para recoger los beneficios obtenidos, el objetivo fijado para esa operación. Término ask, también llamado ask rate o offer price, se refiere al precio al que un trader puede comprar un par de divisas. Se usa de forma común en cualquier mercado financiero.
El término contrario es bid, y se refiere al ofrecido al cual el trader puede vender un par de divisas. Tanto el precio ask como el bid son los datos básicos de cualquier operación con un par de divisas en Forex. La diferencia en los precios ask y bid se llama spread, y es el diferencial que nos cobra el broker por hacer las operaciones de compra y venta. Una cuenta demo es un perfil que se crea para hacer trading sin correr ningún riesgo. Se trata de cuentas simuladas con las que puede invertir en diferentes mercados sin obtener ganancias ni pérdidas. MetaTrader 4 es una plataforma de trading desarrollada por MetaQuotes en 2005. Aunque normalmente se asocia con el trading de Forex, MetaTrader 4 se puede utilizar para operar con CFD sobre una serie de mercados, que también incluyen índices, criptomonedas y materias primas. Un broker es una sociedad que se dedica a operar en el mercado financiero, realizando operaciones para sus clientes bajo sus órdenes. En el caso de un broker de Forex, las operaciones las realiza en el mercado Forex, invirtiendo en intercambios de divisas del mundo. El backtesting es el proceso de testear una estrategia de trading antes de emplearla. Permite al usuario conocer si la aproximación que está usando es correcta, y si el modelo tiene la cobertura deseada. ¿Qué es la liquidez en el mercado? Cuando se dice que un mercado es líquido significa que en ese mercado se realizan muchas transacciones, y por lo tanto será fácil intercambiar activos de ese mercado por dinero. ¿Qué son los lotes en la bolsa? En el trading, el término lote en Forex sirve para definir el tamaño de la operación a realizar. Por un lado, el lote indica el número de unidades estándar de un activo con el que van a operar, mientras que el lotaje indica el número de lotes que a su vez conformará el tamaño de la operación del activo. Psicotrading trata la psicología del inversor, específicamente de las emociones y control mental del trader. A través de ciencias combinadas como es la economía, la psicología y la neurología, se están conociendo los fundamentos en la toma de decisiones. El swing trading acepta rangos más amplios de superan un día pero no pasan de unas pocas semanas. Es una forma menos ansiosa y que requiere análisis temporales más amplios. El swing trading puede ser de mediano o largo plazo, dependiendo de la paciencia del trader y su confianza en el análisis que ha hecho. ¿Qué son las velas japonesas? Las velas japonesas son una forma de representación gráfica de la información, esencial de la cotización de un activo financiero, en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, un gráfico diario representará la unión de los precios de cierre a final de cada día. ¿Qué son toros versus osos? Los términos toro y oso son usados en el mundo bursátil para describir a los inversionistas. Los que son optimistas sobre el futuro del mercado se conocen como inversores alcistas o toros, y los inversores que son pesimistas sobre el futuro del mercado bursátil se llaman inversores bajistas u osos. ¿Os gustó este vídeo? Dale like para seguir apoyando este canal, suscríbete si no estás suscrito y dale click a la campanita. Esto ha sido todo, amigo trader, tus comentarios son importantes para nosotros, déjanos tu comentario aquí abajo, nos vemos hasta el próximo vídeo, hasta luego.